La idea de hoy es continuar con este proceso del peronismo y del justicialismo y enfocarnos en conducción política, comunidad organizada, la Constitución de 1949, que tiene un pensador importante que fue Sampaio, el cerebro jurídico de esa reforma fue Sampaio, y obviamente la comunidad organizada como idea central del justicialismo, que tiene esta primera reflexión dada en el Congreso de Filosofía, pero que después va teniendo una evolución y la vamos a encontrar en clases posteriores cuando veamos, por ejemplo, también el modelo argentino. Hay muchas referencias de Perón a la comunidad organizada, es un concepto clave, central, y eso es lo que vamos a estar viendo en el día de la fecha. Nos acompaña hoy para dar estos temas el compañero Aritz Recalde, docente e investigador de la Universidad Nacional de Lanús, acá cerquita. Le agradecemos obviamente la presencia. Y nada, no me quiero extender mucho más. Simplemente, y antes de arrancar con la clase en sí, una cuestión que nos tocó a todos, y es desde este lugar hacerle un humilde homenaje al compañero Santiago, que lamentablemente no nos acompaña más físicamente, pero los que tenemos una fe cristiana sabemos que hay una vida más allá. Y recordarlo como un compañero militante que siempre que puso su tiempo, y creo que el tiempo es lo más valioso que tenemos. Nosotros no digo que es valioso un auto, una casa, el dinero, no, el tiempo. El tiempo es lo más valioso que tenemos, y él puso su tiempo para la organización política, para la militancia, para el peronismo, para el justicialismo. Así que simplemente rendirle un pequeño y humilde homenaje al compañero. Y seguiremos militando y construyendo justicialismo. Sin más, gracias Aritz por acompañarnos, y te dejo la palabra. Muchas gracias. Gracias, Andrés querido. Gracias, Partido Justicialista Almirante Brown. Muchísimas gracias, su intendente, por la invitación. El objetivo mío es hablar de la primera etapa de la Revolución Justicialista, que la voy a dividir en tres partes. La previa, la primera etapa de la Revolución, que va de junio del 43 al 17 de octubre del 45, como ya lo vieron con el otro docente, voy rápido sobre este tema. Una segunda etapa que va del 17 de octubre a las elecciones de febrero del 46, y la tercera, la sustancial que nos reúne hoy, es la Revolución Justicialista en el poder, a partir de febrero del 46 hasta la contrarrevolución del año 55. Esto ya lo vieron en la clase anterior, por eso voy a ir a vuelo de pájaro. Hay una primera etapa de la revolución que yo la denomino etapa social del proceso político. Una revolución militar, digo revolución y no con un golpe de Estado, porque la diferencia es el sentido del hecho y no el método. Se habla de revolución rusa, revolución cubana, revolución francesa. Entonces el hecho de la violencia en sí mismo no es la diferencia entre golpe de Estado y revolución. Lo que la diferencia es el sentido del proceso. En el 43 hay una revolución conducida por el partido militar, que va a ser una de las piezas fundamentales de la revolución justicialista. El día que Perón rompe con el partido militar y con la iglesia, cae el peronismo en el 55. Y yo me animo a decir que no puede gobernar en el 73 tampoco. Entonces, en primera etapa de la revolución justicialista, el partido militar toma el poder del Estado, y un sector del partido militar, centralmente
el del Ejército Nacionalista, agarra el Departamento Nacional de Trabajo. El departamento lo había creado el segundo gobierno de Julio Argentino Roca en base a un informe que detallaba las condiciones de vida de la gente, que llamó informe Vialet-Macé. Perón agarra el departamento y lo hace secretaría. Y se inicia la etapa social de la revolución. Del 43 al 45 se hacen 700 convenios colectivos de trabajo, que se regula jubilaciones, accidentes de trabajo, aguinaldo, jornada de 8 horas. Y se sancionan algunas leyes sumamente importantes para la historia de nuestro país. Y hoy posiblemente existentes en la letra, pero inexistentes en la vida cotidiana. Ley de alquileres, Estatuto del Peón Rural, Ley de arrendamientos rurales, tribunales de trabajo. Entonces la primera etapa del proceso revolucionario es eminentemente social. El partido militar que empieza a resolver agenda de los trabajadores argentinos. Y el partido militar empieza a hacer un vínculo con el movimiento obrero, que después va a llamarse la columna vertebral del proceso político. Era la columna lo que lo mantenía parado, el cerebro era Perón. Pero la primera etapa es el partido militar. Y empieza a sumar al movimiento obrero. Hay una etapa de acercamiento con el movimiento obrero por un tipo importante para la política bonaerense, que es Domingo Mercante, porque fue gobernador. En el siglo XX hubo grandes gobernadores bonaerenses, yo creo que el más grande es Manuel Fresco, un conservador. Mercante, otro gran gobernador. Antonio Cafiero y Duhalde, creo que son las 4 figuras más destacadas de la provincia de Buenos Aires. Pero Mercante, antes de ser gobernador, era militar. Y en su carácter de militar venía de familia ferroviaria. También algo muy sensible, yo vengo de Lanús, el ferrocarril es una de las áreas fundamentales de la construcción de la historia del movimiento obrero. Entre los primeros sindicatos importantes están los vinculados a la cuestión ferroviaria y de los federales incluso, porque las estaciones ferroviarias estaban en casi todo el país. Y Mercante le acerca a Perón al movimiento, a la Unión Ferroviaria y a la Fraternidad. A los ferroviarios tiene 2 grandes sindicatos, pero hay más. La Fraternidad, que conduce, un sindicato históricamente socialista hasta la conducción de la década del 90, Omar Maturano, hoy en funciones. Y la Unión Ferroviaria, que es el más grande en números. Después hay otros, señaleros y otros gremios vinculados a los ferroviarios. Entonces, ¿qué laburantes qué le empiezan a decir a Perón? Le empiezan a dar una agenda sociales de las cosas que hay que resolver. Y que le dan una estructura de cuadros. Porque si no, parece como el peronismo, el Perón estadista, cosa que lo era, medio un poco descolocado. Perón, sin las condiciones de organización que encontró, hubiera sido un mártir del ejército y lo hubieran colgado como Villarroel en Bolivia, un nacionalista boliviano de la década del 40. Y ahí lo que empieza a trabajar Perón, insisto, de la mano del movimiento obrero, le dice al movimiento obrero, esto es lo que tenés que resolver. Habría que avisarle al presidente, ¿no? En funciones. Habría que dar una agenda un poco más cercana a la gente, ¿no? Entonces, ahí en poco tiempo Perón empieza a tener una agenda con mucho impacto en la vida de la gente. Es interesante, uno administra instituciones y universidades y uno, bueno, ¿qué escucha? ¿Qué construye? ¿Cuáles son los problemas? No es fácil. Y mucho menos en un país. Pero Perón escucha, tiene un oído muy sensible y escucha el movimiento obrero organizado. Entonces empieza a dar una articulación que fue la base de la Revolución Justicialista, partido militar, movimiento obrero. Y Perón empieza a reorganizar la CGT. Había una CGT-1, la Unión Ferroviaria, y ahí había Atilio Bramuglia, que va a ser también gobernador en la provincia de Buenos Aires y el canciller de Perón. Domenech, que le hace un acto en Rosario que dice el primer trabajador. Cuando dice Perón es el primer trabajador, este tipo lo hizo en un acto en Rosario. No sé si Cajal habló de esto ya. Voy más rápido entonces. El otro es la CGT2 de Cipriano Reyes y la otra, la Unión Sindical Argentina, que viene Luis Gay, que era un telefónico que le va a hacer el partido político a Perón. Y acá en Perón empieza a afiliar. Entonces, de la mano del movimiento obrero hace una agenda. Agarra la estructura del sindicalismo y la empieza a vertebrar para la contienda, para la discusión política. El sindicalismo estaba dividido en 3 grandes centrales. Empieza a afiliar. En el 43 había 100.000 afiliados, en el 46 había 877.000 afiliados, en el 49 había casi 2 millones de afiliados, en el 55 había 2.300.000 afiliados. Esta vez la base operativa. Por eso cuando en el 55 voltean al gobierno, derogan la Constitución, derogan la CGT como sello, ahí nacen las 62 organizaciones, siguió existiendo la resistencia peronista. Giró en torno ¿qué? De esta experiencia. Que Perón no la inventa.
que Perón la refunda. Podemos decir que entre el estadista y la masa hay un proceso virtuoso y se refunda, y los números son contundentes. Y Perón crea otros sindicatos, la UOCRA, la FOTIA, la FATUN, que es el sindicato de los trabajadores no docentes de la universidad, UPCN, entre el 43, 44, UPCN en el 48 y FATUN en el 49. Y crea el modelo sindical argentino, al cual me voy a referir cuando llegue a la tercera etapa de la revolución justicialista, el justicialismo y la revolución en el poder después de las elecciones del 46. Y nace el modelo sindical argentino con dos grandes normas, que es la ley de asociaciones profesionales y de convenios colectivos. Después me voy a referir a eso. Entonces esta es la primera etapa social. Esto explica el 17 de octubre. Se ha querido explicar el 17 de octubre de un montón de lugares. Yo que vengo de la sociología, lo han querido explicar desde la radio, desde la capacidad discursiva de Perón, desde el movimiento irracional de la masa, de las tecnologías modernas de formación de la opinión pública, zaraza. El tipo en 1 año y medio resuelve una agenda social que no la habían resuelto los gobiernos anteriores en décadas, exceptuando algunas experiencias sociales interesantes, algunas gobernaciones radicales y conservadoras. El encinismo en Mendoza, Cantoni en San Juan, Fresco en provincia de Buenos Aires, pero exceptuando algunos desarrollos sociales radicales y conservadores en la provincia, no hubo nada tan contundente como ese año y pico de Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Y por eso la gente lo defiende. Por eso la gente lo defiende. Entonces, esa es la primera etapa de la revolución justicialista, que ya la vieron en la clase anterior, por eso voy rápido. Después viene la etapa de la política de la revolución, porque el 17 de octubre es un hecho de masas. Y la masa inorgánica hay que construirla en sujeto histórico, en pueblo. Entonces la política puede hacer un montón de movilizaciones. Puede hacer jornadas piqueteras, prender fuego el país. Bueno, de ahí a la toma del poder, elección mediante construcción de un proyecto de país, hay una diferencia sustancial. Sustancial. Entonces Perón el 17 de octubre tiene una ratificación de la masa inorgánica sobre el eje de desarrollo iniciado en el 43. Ahora hay que convertir la fuerza social en sujeto histórico, convertirlo en pueblo. Y aquí Perón empieza a ampliar los aliados políticos. Si la revolución justicialista es heredera del partido militar, al partido militar se le suma el movimiento obrero. Perón entre el 17 de octubre y febrero del 46 empieza a construir con fuerza la rama política, que es esta, el Partido Justicialista. Empieza a tejer relación muy fuerte con la iglesia y con el empresariado. Incluso eso va a ser un poco el esquema de la distribución de los cargos, más que nada de los legislativos. Nosotros tenemos un sistema político de base liberal que distribuye los votos en un sistema bicameral, supuestamente la representación federal es la del Senado, cosa que no ocurre. Y en la provincia de Buenos Aires menos. Hay que preguntarse para qué está la Cámara de Senadores en la provincia de Buenos Aires. Pagan buenos sueldos, eso sí. Y después la Cámara de Diputados, que hay una representación proporcional. Pero siempre estamos, salvo en la Cámara de Senadores, que es más federal, representación por provincia, 3 por provincia de la Constitución de la 24. La Cámara de Diputados es por cantidad de gente, un nombre y un voto. Eso es un concepto de la democracia liberal. Pero uno empezó a reorganizar eso y sin salirse del esquema liberal, hace una distribución por funciones hacia adentro de su partido. Entonces, cuando Perón iba a elecciones, le daba parte de los cargos a la rama política, parte de los cargos a la rama gremial, después le va a sumar la rama femenina y en la década del 70 la rama de juventud. Pero esto Perón lo hace hacia adentro de su movimiento, dentro de las reglas de la democracia liberal. Y distribuye, insisto, entre la rama política, la iglesia, que va a cumplir un rol importante en la educación, más que nada educación primaria y media, no así en la universitaria, y el empresariado, que con personas del empresariado, con Miranda, maneja el Banco Central y la política económica. El 17 de octubre se da un hecho interesante para el proceso político. No sé si lo habló esto, Cajal ya. Bueno. Entonces, insisto, la gente recibe en un corto periodo de tiempo soluciones concretas y no leyes del Parlamento, a veces sancionan leyes a lo pavote. Incluso Perón encuentra leyes, no es que no había pocas posiblemente, pero en general las pocas que había no se cumplían.
salvo en estas provincias que yo les comenté y alguna más. Entonces, con mucha contundencia la gente lo capta. Insisto, lo capta, la masa del pueblo. ¿Qué es lo que hace el 17 de octubre? Se ha querido explicar el 17 de octubre un montón de cosas. Es lo que le decía, Perón, el demagogo, bla, 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 bla. Y una de las cuestiones, también algunos se lo han atribuido. Cipriano Reyes dice, no, lo hice yo del sindicalismo. No es cierto, ninguna organización gremial puede decir el 17 de octubre es mío, ni ninguna organización política, ni la actividad de Eva Duarte. O sea, fueron todas importantes, pero ninguna determina un hecho emocional de masas. Posiblemente el más importante del siglo XX y el único, no, o de los pocos en el cual el pueblo gana. Porque hasta ese momento el pueblo salía, pero le metían bala. El pueblo sale y gana. Y frente a este tema es interesante de ver, un día antes, al 17 de octubre, se junta el Comité Central Confederal de la CGT. Y dicen, ¿qué hacemos con Perón que está preso? Entonces, hay algunos que dicen hay que hacer algo y otros que no, porque algunos planteaban no hay que meterse porque es politizar la CGT. Y se vota. 16 dicen a favor de la huelga y 11 votan en contra de la huelga. Y la huelga la convocan para el 18. Y la gente hace el 17 de octubre, el 17, un día antes. Entonces esto le da a Perón un poder muy particular, de relación directa entre el conductor estadístico y la masa. Que era un poder incluso superior al de las conducciones gremiales, porque al fin de cuentas le va a decir, miren, mientras ustedes discutían y iban a salir el 18, la gente salió y me soltó. La gente y yo tenemos un vínculo directo. Y esto Perón lo manejó. Y el 17 de octubre, en una sola movilización, se derrota la oligarquía, se derrota a los partidos tradicionales, a la furibunda campaña mediática en contra del proceso político, se derrota al Poder Judicial, que estaba planteando una transición, que salga el gobierno del 43 y una transición con parte del Poder Judicial en el poder, se derrota la Embajada de los Estados Unidos, Braden era un hombre de los Estados Unidos que hizo campaña en contra de Perón, incluso también a la Unión Soviética, que en ese momento jugaron todos internamente contra el proceso político que se inicia con fuerza en el 43 y que tiene el desenlace el 17 de octubre. Y esta es una fecha importante por estas cosas que le decía, y también es importante porque acá aparece el primer mártir del justicialismo, que era Darwin Passaporti, 17 años, un pibe de Alianza Libertadora Nacionalista. Después va a haber otros muertos durante el mismo gobierno con hechos terroristas y después del 55 en un ciclo terrible, bombardeo de la población civil, golpe de estado, fusilamientos en el 56 y que siga el baile. Entonces Perón después del 17 de octubre tiene la masa, el pueblo, tiene la masa inorgánica, ahora lo tiene que hacer el pueblo organizado. Empieza a organizar lo que llama el movimiento y el partido, son dos cosas distintas. El peronismo es un movimiento que tiene un momento electoral. ¿Qué es un movimiento? Una federación de organizaciones libres. ¿Por qué? Porque digo que es una federación libre. Porque el sindicato es una federación libre, nadie te obliga a afiliarte. Y el sindicato puede tener o no relación con el partido. Incluso proscribieron al Partido Justicialista después del 55 y siguió existiendo el movimiento. Y las organizaciones universitarias, estudiantiles, sociales, territoriales, sociedades de fomento, clubes de barrio, hay un montón de organizaciones que participaron de ese movimiento, insisto, que exceden ampliamente un partido. ¿El partido qué le dio a esas organizaciones? Poder institucional. Vos podés tener un hecho de masas grandísimo, podés tener el sindicato a favor, las asociaciones de barrio con vos, las organizaciones sociales. Si no ganás las elecciones, no vas a llegar al Estado. Entonces, Perón reorganiza el sistema de partidos argentinos y convoca a la Unidad Nacional. En el 73 también convoca a la Unidad Nacional. Pero no lo entendieron, no quisieron entenderlo y posiblemente la ruptura con la Iglesia y las Fuerzas Armadas lo hizo más difícil aún. Entonces, ¿qué trae Perón dentro de la rama política? Todo lo que encuentra. El peronismo fue pluriclasista, había trabajadores y empresarios, fue pluriideológico, había radicales, había comunistas, fue plurirreligioso, había católicos, musulmanes, judíos, agnósticos. Entonces trae a la Unión un sector de la Unión Cívica Radical Junta Renovadora, le pone su vicepresidente. Pero de ahí viene Cook. ¿Aquel es Cook, el del cuadro? No sé. ¿El de bigotito? No. ¿Quién es? Los hermanos Ross. No veo nada, ¿viste? Pero John William Cook, que parece el de bigotito ahí, venía del radicalismo.
Diego Luis Molinari, un montón de radicales se suman al peronismo. Trae otro sector del nacionalismo. Alianza Libertadora Nacionalista acompaña las elecciones de febrero del 46 con Castellani, un hombre, un jesuita, posiblemente uno de los grandes escritores y doctrinarios del nacionalismo católico argentino. De Alianza Libertadora Nacionalista venía García Lupo, Rodolfo Walsh. Perón crea un partido independiente, que por ahí pasan Tesaire, que fue su vicepresidente, y Cámpora, pero ahí trae muchos conservadores. Y la rama sindical hace un partido que se llama Partido Laborista. Y con una herramienta política nueva, enfrenta al aparato. Y le gana al aparato en febrero del 46. Que eso era todo, insisto, toda una proeza. Como lo fue Milei también. Milei fue a elecciones, aunque no nos guste, le ganó el aparato. Y aunque no le guste, tiene una similitud en ese punto con el peronismo, porque rompe el sistema bipartidista. Milei puso de rodillas al peronismo y al radicalismo. Y Perón puso de rodillas a los conservadores y a los radicales. Haciendo lo mismo que hace Milei, trayendo muchos, o por ahí Perón trajo mucho más, no la unidad nacional, pero trayendo gente de distintas fuerzas políticas. Y ahí se inicia, insisto, agarra la masa, agarra el hecho de masas y hace una organización, un gran movimiento con participación de organizaciones libres. Y ese movimiento le dice, vamos a tener un momento electoral para llegar al Estado y profundizar las transformaciones, porque el peronismo venía siendo Estado de la Revolución del 43, pero en una revolución militar. Y antes de asumir, esto es interesante destacarlo, porque me parece que ese es un nudo hoy del drama argentino, Farrell, que era en su momento quien presidía el proceso de la revolución que se inicia en el 43, también un importante para Zona Sur, porque fue el impulsor de la creación del municipio de Lanús, como un desprendimiento de Avellaneda. Farrell hace algunas reformas, de las cuales se habla poco, pero que está el nudo del justicialismo y del problema argentino uno. ¿Qué hace? Nacionaliza Banco Central y depósitos bancarios. Hoy el Banco Central, en nombre de la autonomía del Banco Central, lo usa el sistema financiero internacional. Y el Banco Central fue el instrumento, el gran instrumento para el endeudamiento argentino. Las grandes jodas que hipotecaron al país vía los negocios de deuda externa los hicieron en el Banco Central. Y la nacionalización del Banco Central y de los depósitos bancarios es anterior a febrero del 46, es anterior a la asunción del peronismo. ¿Qué era la nacionalización de los depósitos bancarios? ¿Que te sacaban la plata como en el 2001? No. Que era una norma que regulaba el destino del ahorro de los argentinos. Uno ahorra en el banco, ahora ya no se ahorra, ¿no? Pero cuando ahorra, ¿a quién le presta los bancos? Y los últimos años juegan con las letras, todo es timba. Ahora, préstamos para el desarrollo argentino no hay. Entonces, agarra el trabajo nacional acumulado en ahorro y obliga a los bancos a reinvertirlo en desarrollo. Insisto, no confiscaba. El peronismo no confiscaba. Eso es la Revolución Cubana, la Revolución Rusa. Y hay otras reformas también importantes. Y una es el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, IEAPI, que se nacionaliza el comercio exterior. También todas estas cosas el Banco Central lo inventó, pero no, lo creó el gobierno de la década del 30. Un gobierno que hay que revisar, porque tuvo muchos aciertos en el 35. La participación del Estado en el comercio exterior la inventó Perón en el siglo XX, no, las juntas reguladoras de granos, de vinos, eran también instrumentos de regulación económica de la década del 30. Lo más alto de esto derivó en una cosa que llamó Plan Pinedo, que pasó por una de las cámaras, pero finalmente no se aprobó. Y ahí Perón crea, esta etapa, la revolución previa al 46, se crea el Banco de Crédito Industrial y el Consejo Nacional de Posguerra. Consejo Nacional porque era una mesa con participación de distintos actores dependientes del Estado Nacional. Había empresarios, había militares y había civiles. Y de posguerra porque estaba terminando la Segunda Guerra Mundial. Entonces, si ustedes vieron el texto de la que presenta Perón de la Cátedra de Defensa Nacional, Perón dice, quien gane este baile, la guerra continúa. Si ganan los aliados, que son una bolsa de gatos, comunistas, capitalistas, van a terminar como terminaron, prolongando el enfrentamiento hasta el día de hoy, de otra forma, en los bordes de Europa, entre Ucrania y Rusia. Hoy si gana el eje es otro problema también, porque estos sistemas autoritarios van a avanzar sobre la ocupación del mundo. Entonces, se crea el Consejo Nacional de Posguerra, una idea de hacer lo que ahora no se hace, o sea, planificar cuál va a ser la inscripción de nuestro país en un mundo difícil, sumamente difícil, como era el de la posguerra. Si bien la Argentina no había sido territorio del conflicto militar,
entonces era mucho más fácil salir de la posguerra. El mundo estaba en una transición, cambios radicales, al punto que buena parte del proceso de descolonización del África se da después de la Segunda Guerra. Para que se entienda, los ingleses se van de los Estados Unidos después de la Guerra de la Independencia 1776, pero se van al África y se van al Asia. En Egipto, imagínense, estuvieron hasta la década del 50. Los franceses se enfrentan a Rosas, acá le va mal y se van. Después van a salir de Haití, pero ocupan Marruecos o ocupan Indochina. Uno ve la guerra de Vietnam, se televisó la parte norteamericana, pero antes estaban los franceses. Y todos estos cambios radicales se dan en la década del 50 después de la guerra. Entonces esa idea de Perón y de esa generación, de decir, hay que ver qué es lo que pasa, cómo nosotros nos inscribimos porque el mundo va a cambiar. Y efectivamente cambió. Y dicho esto, viene la tercera etapa de la revolución justicialista en marcha. Hay una etapa social, la gente se identifica con el líder agarra esa masa social, la convierte en pueblo, la organiza, no la inventa, había organización, pero las potencia, centralmente de la mano del sindicalismo. El partido militar amplía las alianzas, partido militar, movimiento obrero, iglesia y empresariado nacional. Van a elecciones y le ganan al aparato. Le ganan al aparato y Perón no va a perder nunca una elección. La primera elección que se pierde con el peronismo, ya con Perón muerto, contra Alfonsín. Ahora se perdieron tantas elecciones que bueno, el peronismo es una máquina de perder elecciones a nivel nacional. Se pierde en el 13, se pierde en el 15, se pierde en el 17, se pierde en el 21, se pierde en el 23. Pero había una época que el peronismo no perdía elecciones. Y bueno, ¿por qué no perdía elecciones? Además de su dote el estadista. Y bueno, etapa social, ahí empieza. Y cómo esa etapa sumamente transformadora de las condiciones de vida de la gente, después se organiza políticamente y entramos a esta etapa, que es la tercera etapa, la de la revolución justicialista en marcha. Y voy a hablar de las tres banderas para ordenarla, porque si no va a ser una sucesión de datos que va a ser todo muy confuso. Primero, lo que plantea el peronismo es la independencia económica. Primera idea, la planificación. ¿Qué es la contracara de la planificación? El libre mercado. Perón contra Milei sería la dicotomía. Peronismo dice, tenemos que planificar. Planificaban todos en su momento. Hoy también. Pero hay distintos sistemas de planificación. Estados Unidos es un país súper conservador. El único tipo que quiso cambiar algo en la última década fue Trump. ¿Y quién lo mata a Trump? El establishment lo mata a Trump. Le bloquean el Twitter, las redes sociales. Yo no estoy diciendo que sea bueno, pero estoy diciendo que es de los pocos tipos en un sistema reaccionario en el cual no se mueve nada, quiso cambiar algo. Entonces, en Estados Unidos hay planificación. El tema, ¿quién no planifica? El gobierno. ¿Quiénes planifican? Las corporaciones que manejan el Banco Central o la Reserva Federal. Manejan todo en realidad. Entonces, hoy el presidente que dice que es anarcoliberal, y bueno, el tema es que nadie es anarcoliberal. Hoy hay 2 o 3 modelos exitosos de planificación. En el norteamericano había corporaciones que no permiten que cambie nada, y el del Partido Comunista Chino. Entonces Perón dice que hay que planificar, y Perón no era ni comunista ni liberal. Segunda idea de la planificación económica, defender la nación es industrializarla, que esto iba contra el nudo del país agroexportador. Y esto es un tema de fondo. Cuando vean el modelo argentino, eso se va a discutir, el ser nacional, ¿qué es el ser argentino? ¿Qué defendemos? Y bueno, el día que los argentinos, además de defender el mate, la bandera, la selección argentina, que hay que defenderla, defendamos el Banco Nación, YPF, los recursos naturales, posiblemente la suerte y los destinos de nuestro país sean otras. Entonces la independencia económica era planificación, industrialización, nacionalización económica, contra la extranjerización del patrimonio, y la construcción de un mercado interno contra una economía solamente exportadora. Hoy es como uno lo pondría, Perón contra Milei. Hago un paréntesis, lo paradójico que lo que dice Milei, estaba muerto para esta época, el liberalismo, estaba muerto. El liberalismo en Europa se fue o con comunismo, con nazismo, con fascismo. Y en América Latina se fue con este tipo de cuestiones, y en los 50 con el estado de bienestar. Hoy lo escucha Milei, es como retroceder el reloj de la historia de un siglo. Y él lo dice además, con orgullo. Entonces la idea de independencia económica era un país, insisto, con capacidad de planificar. Nosotros planificamos. El que tiene hijos dice, bueno, ¿dónde van a ir nuestros chicos a la escuela? ¿Dónde? Todos planificamos la vida diaria. Bueno, el país es lo mismo. Si vos no planificás qué vamos a hacer con energía, nos vamos a quedar sin combustible. Si vos no planificás qué vamos a hacer con el litio, nos vamos a quedar sin batería.
Si vos no planificás así sucesivamente, ¿qué vamos a hacer con la producción agropecuaria? Nos vamos a quedar sin alimento. Entonces era planificación, industrialización, nacionalización económica y construcción de un mercado interno que le permitiera al país, en contexto de crisis mundial, utilizar los excedentes. Si hay una crisis como guerra, había países que no te compraban. ¿Y qué haces con la gente que labura y produce? ¿La dejás en la calle? Cerrás la empresa y se reconvierte, en parte el mercado interno lo compraba lo que no se podía exportar. Entonces, primero, planificación. El Consejo Nacional de Posguerra, que les comenté hoy, ¿qué hace? Sienta las bases del primer plan de desarrollo, primer plan quinquenal. Plan es una planificación, lo que se iba a hacer en vialidad, lo que se iba a hacer en ferrocarriles, lo que se iba a hacer en salud, lo que se iba a hacer en obra social. Quinquenal a 5 años. ¿Era un invento del peronismo? No, claro que no. Lo estaban haciendo los rusos y muchos otros países en el mundo. Y en la década del 50 lo empiezan los chinos. Y hoy los chinos van, no sé, 13, 14, 15 planes quinquenales. En ese mismo tiempo los empezamos nosotros. Lo que pasa es que descontinuamos en el 55 el segundo. Sería otra posiblemente la suerte de nuestro país. Ahí se hicieron 75.000 obras, que es muchísimo. Algunas muy grandes, como el gasoducto Buenos Aires-Comodoro Rivadavia, de 1.700 kilómetros, el aeropuerto Pistarini, Somisa, estamos hablando del desarrollo de la producción siderúrgica argentina. Hice un primer plan quinquenal y un segundo plan quinquenal. El segundo un poco más ordenado que el primero, que tuvo cierto vértigo de desarrollo. Imagínense el Consejo Nacional de Posguerra, año 44, 17 de octubre. El país los tiempos políticos eran muy rápidos. Entonces el segundo plan quinquenal, esto lo dice Perón en la introducción al plan, es un poco más sistemático. Y aparecen metas más claras de producción de química, energía, petróleo, desarrollo de la industria naval, de la industria pesada. También estas cuestiones hoy nos quedan lejos de pensar, ¿no? Un país que haga trenes, ferrocarriles, que lo planifique. Son objetivos tan grandes que cuesta pensarlo. El segundo eje que les decía a ustedes de la Revolución Justicialista en marcha es la industrialización. Estoy hablando de la independencia económica, después voy a hablar de la justicia social y la soberanía política. Que la industrialización tiene una pata privada del sector privado, obviamente. Si no tiene la pata del privado estaríamos en el comunismo y el peronismo no es comunismo. Tenía una pata pública y una pata pública cooperativa privada. Hay muchas obras que desarrollan en articulación con el Estado y otros los sindicatos. Yo les decía un banco de crédito industrial, hoy inexistente. Es difícil saber a quién pedirle plata. ¿Quién tiene un banco que funciona muy bien? ¿Quién lo creó? Hace bastante ya, pero con posterioridad al peronismo, Brasil. Brasil tiene un Bandes. ¿Y el Banco Brasileño de Desarrollo brasileño qué financia? ¿Solo el sector público? No, solo el sector privado. Y esto es interesante verlo. Brasil, cuando empieza su desarrollo económico en paralelo a Perón, la economía de Brasil era igual a la nuestra. Hoy es 5 veces la nuestra. ¿Qué pasó a la Argentina? Es un caso de estudio. Entonces el Banco de Crédito Industrial le pone el ahorro argentino al servicio de la empresa. Hay una política de diversificación de mercados, convenios con América Latina, convenios con el bloque comunista, con Estados Unidos y Europa. Hay una activa política comercial. Yo cuando lo veo a este hombre anarcocapitalista que dice que en un momento decía que iba a romper con Brasil porque Lula era comunista, que iba a romper con los chinos porque son comunistas, es un delirio. Perón tenía relaciones con los norteamericanos, con los europeos, con los comunistas y centralmente con América Latina. Esto lo desarrolla durante 10 años de gobierno y lo hace con mucha fuerza en el segundo mandato Antonio Cafiero, que era ministro en su momento. Una política de diversificación del mercado, no depender de un solo bloque económico, que es una idea bien justicialista esta, y que es una idea de las potencias, ¿no? Los chinos no te preguntan la religión, la ideología para comerciar, jajaja. Y los gringos tampoco. Es un problema del progresismo argentino, que hacer una política exterior con ideología, y es un problema del liberalismo argentino también. Y empieza el peronismo a desarrollar muy fuerte el mercado interno, porque empieza a desarrollar una política de empresa de pleno empleo. La gente empieza a tener recursos en base al trabajo, que es el gran integrador. Hay una política de articulación con el capital extranjero, que se las cuestionan a Perón. Perón en un momento hace unos acuerdos con la automotriz Kaiser para desarrollar la producción de autos y un convenio de petróleo con la California.
Hace no demasiado el gobierno de Cristina firmó un acuerdo cerrado con Chevron para hacer Vaca Muerta. Vaca Muerta anda bien, hay que reconocer que... Pero, insisto, a veces cuando uno lee las discusiones sobre historia es tan severo con Perón en esta época y a veces es tan liviano en esta que es medio raro. Y Perón en eso, insisto, creía que el capital extranjero era un complemento. Ahora, no tenía nada contra el capital extranjero. Y hago un paréntesis, el problema de este hombre que gobierna hoy en la Argentina, que cree que el capital extranjero es el motor de desarrollo. Entonces es una ley que dice que los tipos que tienen más de 200 palos verdes no pagan impuestos. Imagínate un kiosquero acá, estos tipos de la gastronomía. Es una locura. Entonces a estos tipos de gastronomía que les metió el aumento de 500, 600% de las tarifas, a los trabajadores que todavía no tropezaron, les metió impuesto a la ganancia, a los trabajadores de la economía informal, las tarifas los está matando y todo el sistema económico argentino le metió una recesión sin precedentes. Los que vendían zapatos antes vendían 10 el año pasado, ahora venden 6. Los que atendían a gastronomía, como estos acá al lado, antes metían 10 personas, ahora meten 7. Porque hay un Dios en este hombre, que es el capital extranjero. Y Perón, que lo que planteaba, el desarrollo nace con el ahorro y el trabajo argentino. Y se alía con el capital extranjero. Insisto, me parece que en ese orden, si uno lo plantea en ese orden, la cosa va a andar. Y uno ve algunos números, establecimientos industriales, en su mayoría privados. En el 43 había 61.000, en el 55 166.000. O sea, crea 100.000 empresas en 10 años. Este tipo, a esta velocidad, va a liquidar miles de empresas en 4 años. La participación del agro y de la industria es interesante verlo. La industria representaba el 14% de la economía en el 37, en el 55 el 23%. O sea, Perón en 10 años cambia el perfil del país, que pasa a ser cada vez menos agrario a ser más industrial. Crea, insisto, 100.000 empresas en 10 años. En su mayoría el sector privado. Y después empiezan a desarrollar grandes áreas con casi intervención directa estatal. Uno es astilleros navales, para desarrollar la flota mercante, que la inventó Perón, no. Quien hizo mucho por la flota mercante es Castillo, un conservador del año 42, 43. Y una de las cosas, incluso es una flota mercante con parte de la flota de barcos alemanes bloqueados en el marco de la Segunda Guerra. Hacen una fábrica nacional de locomotoras. Hizo Misa, hace los altos hornos Zapla, Palpalá. Se hace un puerto de aguas profundas en San Nicolás, una planta laminadora de acero que se trae de los Estados Unidos. Entonces la Argentina, insisto, empieza a desarrollar áreas más propias de los países centrales. Y AME empieza a hacer aviones, tractores, autos y motos. Y esto es interesante decirlo. Está el Pulqui, que es un poco el símbolo de este desarrollo, ¿no? Pero hay otro montón más de aviones, un montón. La fabricación de aviones, ¿la inventó el peronismo? No, había una fábrica de aviones de los años 30. Que hago otro paréntesis, que la copian los brasileños. Que Tulio Vargas manda a estudiar la fábrica de aviones argentinas, que es de los 30, es preperonista. Y hoy Embraer produce buena parte de los aviones que nosotros usamos de cabotaje. Te subís a un avión para ir a una provincia, es de Embraer. Lo hacen los brasileros, un desarrollo tardío, posterior al argentino. Ahora, Perón lo que hace es potencia esta línea de desarrollo. Aviones, tractores. La idea de los tractores era, Perón dice, no vamos a hacer la reforma agraria, porque vamos a meter en ese caso el país en la guerra civil. También hay toda una línea historiográfica belicosa. Decía, Perón tenía que haber hecho la reforma agraria. Bueno, miles de muertos iba a haber. No es todo tan fácil en política. Y cuando uno está ahí arriba, entonces, ¿qué es lo que hace Perón? La agarra y le dice, no, yo les voy a... El excedente no es que les voy a mandar como en Rusia, no voy a matar a... Y además se había demostrado que en algunos países la reforma agraria tampoco había funcionado bastante bien. Y hay toda una política muy importante de colonización de tierras. Hay, no es que no se distribuyan tierras, pero no hay una política de reforma agraria radical y violenta como había en los países socialistas. Entonces Perón dice, el excedente se los voy a retener vía comercio exterior. ¿Y qué hago? Para que produzcan más, le hago un tractor. Y se hicieron miles de tractores. Y autos y motos. En la Universidad Nacional de Lanús, en la Escuela Oficia, tenemos el justicialista. Y acá hago otra aclaración. Cuando se hacía un auto, ¿era 100% nacional? No, no existe. Andaba la historia de Ford, la historia de Toyota, de Hyundai. Ninguna empresa que desarrolló esas cosas hacía 100%. Entonces, ¿el motor era desarrollo nacional? No.
Y lo mismo pasaba con la producción ferroviaria, se hacían locomotoras. El 100% de la locomotora era, no. Ahora, era lo de tierra en fuego, que se ensamblaba las autopartes, no, eso es ridículo. Entonces se iniciaba un proceso de desarrollo industrial que se iban sustituyendo partes paulatinamente. Hubo una ley parecida de sustitución de importaciones durante el gobierno de Cristina, pero bueno, lo que el viento se llevó, la política se llevó, ahora no hay nada. Entonces fue una política, insisto, de desarrollo y de movilización del sector privado súper potente y la intervención del Estado en algunas áreas sensibles. Insisto, si no puedo comprar un barco afuera por el contexto internacional, lo desarrollo en astillero. ¿Y ese barco qué hace? Me baja el costo de las importaciones. Una de las cosas que nos dejó la pandemia es el aumento sideral de los fletes, de lo que vale mover la mercadería, que lo pagamos todos nosotros cuando, no sé, se usa un micrófono, un reloj que es importado. Viene después la cuestión de la nacionalización económica. Esto tenía que ver con la industrialización. Yo les dije, planificación, industrialización, nacionalizaciones y mercado interno. Pero ¿qué es lo que empieza a hacer? Un desarrollo económico con el ahorro nacional, con eso que les había comentado a ustedes, nacionalización de depósitos bancarios y apropiación del excedente vía comercio exterior. Repatria la deuda externa. Argentina tenía 2.400 millones de deuda externa. La repatria, la trae, compra los bonos, no debemos más. Ahí hay una posibilidad de ingresar al Fondo Monetario Internacional. Argentina no ingresa. Lo vienen a ver a Perón. Perón le encomienda a algunos asesores, entre otros se supone que estuvo Antonio Cafiero, que estaba trabajando en una agregaduría comercial en Estados Unidos y hace un informe muy negativo del rol del Fondo Monetario. Y Perón dice no entramos. ¿Y por qué digo esto? Porque esos son 10 años un caso exitoso de desarrollo con trabajo argentino, con ahorro nacional, sin endeudar al país. Hoy parece que sin capital extranjero, sin dólares del extranjero, no se puede hacer nada. Incluso al costo de lo que estamos atravesando ahora. Porque este rabioso ajuste, la caída de la economía es peor que la pandemia, tiene un solo objetivo, terminar con el déficit fiscal. ¿Para qué? Para mandar un mensaje a los inversores. Bueno, el peronismo fue un hecho concreto, una demostración fáctica de desarrollo económico, con la gente adentro, sumamente exitoso, centrado principalmente sobre el ahorro nacional. El capital extranjero en el 46 ocupaba el 45% de la economía, en el 55 solo el 5%. O sea, hubo una modificación estructural del componente de la economía argentina, que pasa a ser nuestra. Perón devuelve un país industrializado sin deuda externa. Ahora, año tras año tenemos cada vez más deuda externa y menos industria, y ahí es cuando el negocio no cierra. Pero si tengo deuda externa, acá deuda, sí, lo veo en escuela, lo veo en ruta, lo veo en algo, no. Pero cada vez tenemos, Argentina es un caso paradójico, aumenta la pobreza y la deuda. Porque podría aumentar la deuda y bajar la pobreza. Aunque no sea sustentable, no sé. No, Argentina es un país medio raro, los últimos años de nuestro país muestran eso. Y el peronismo mostraba el circuito inverso, proceso de nacionalización muy efectivo, dejar un país industrializado y sin deuda. ¿Y qué se nacionalizan? Ferrocarriles en el 48, seguros y reaseguros, usinas eléctricas, diques, centrales hidroeléctricas, centrales térmicas se empiezan a construir con la Comisión Nacional de Energía Atómica. Se nacionalizan servicios sanitarios, flota mercante creada, como les decía, en el 43. Puertos, elevadores de granos y portuarios, Entre Ríos, Rosario, Buenos Aires, Misiones, Capital Federal y Chubut. Se nacionaliza y se paga, no se confiscan, se pagan. Se construyen, insisto, diques, centrales hidroeléctricas 37. La nacionalización de los ferrocarriles permitió la integración territorial, el desarrollo del turismo, el desarrollo del ferrocarril a Río Turbio para la explotación del carbón. Entonces fue toda una política, insisto, de recuperación de los principales resortes de la economía. Se nacionalizan servicios de gas, petróleo y carbón. Y el nivel de desarrollo de la independencia económica es conmemorado el 9 de julio del año 47 con la firma de un acta de la independencia económica. 9 de julio de 1947 se firma un acta y un acto a Tucumán, Perón, como fue ahora Milei a Tucumán. Y dice, el país no tiene deuda externa, hoy tiene casi 500.000 millones de dólares, está capitalizado, el país está descapitalizado. Tenemos un país con crecimiento y distribución, hoy es al revés, el país está estancado, tiene la crisis económica más importante de las últimas 3 décadas y es uno de los países más brutalmente desiguales de América Latina. Somos un país sumamente desigual porque no somos un país pobre,
Somos un país empobrecido, pero que tiene una polarización rabiosa. Sectores muy económicos de la economía y la mitad del pueblo en condiciones de pobreza. Pero en el 47, imagínate, dicen esto. Va a un acto, Tucumán, como fueron ahora, un país sin deuda externa, capitalizado, con crecimiento y distribución. Pasó en Argentina, ¿eh? Entonces, esto es la independencia económica. El segundo elemento es la justicia social. Perón hablaba de construir una comunidad organizada en torno al trabajo. El gran integrador social de la revolución justicialista fue el trabajo. En 1943 había 800.000 desocupados, era el 25% de la masa salarial. En el 55, pleno empleo. Hoy es difícil discutir esto, porque tenemos la mitad del trabajador en la economía informal. Y después tenemos los trabajadores en la economía formal en situación de pobreza. En la universidad donde yo laburo, los docentes universitarios, 8 de 10 son pobres. Y me animo a decir que 5 de 10 son directamente indigentes. Entonces es difícil comparar qué era el empleo, la desocupación. Porque hoy digo, por ahí tengo 2, 3 millones de tipos que son empleados, pero salen a changuear. Digo, sí, changuear es digno, todo trabajo es digno, pero en situaciones de fragilidad y marginalidad que es difícil comparar. Pero Argentina tuvo pleno empleo. Y empleo con ascenso social. Entonces, ¿qué hace el justicialismo? Primero ordena muy fuerte el trabajo registrado, eso que le dije de las afiliaciones. Crea un Ministerio de Trabajo, hubo que reformar la Constitución, hasta ese momento no había Ministerio de Trabajo. Hoy tampoco, ¿no? Entonces crea una masa laboral, insisto, 100.000 empresas en 10 años. Imagínense, había mucho laburo, laburaban todos. Y es un empleo registrado, cubierto legalmente. Entre el 46 y el 55 se hacen 309 leyes laborales y 109 leyes de seguridad social. Se firman alrededor de 2.000 convenios colectivos de trabajo. Y se le da toda esta cobertura en el 49, sanción constitucional. Una constitución es el pacto político de un pueblo. Eso es una constitución, donde ese pueblo fija los fines hacia dónde va. El preámbulo de la constitución justicialista hablaba de la independencia económica, la justicia social y la soberanía política. Y establece los mecanismos para ir hacia ahí. Entonces, si en paralelo que creaba un apartado de derechos sociales, creaba instrumentos del Estado para apropiarse de los excedentes de la economía para pagarlos. Entonces, todo este paquete de bienestar que nace con la revolución social que se inicia en el 43, en el 49, 6 años después, le da rango constitucional y le da una cobertura legal masiva. Insisto, 309 leyes laborales, 109 de seguridad social, 2.000 convenios colectivos de trabajo. Y ahí hay 2 leyes importantes, las asociaciones profesionales y las convenciones colectivas. ¿Qué es la asociación profesional? ¿Qué es el sistema sindical nuestro? Crear un sindicato no es obligatorio. Afiliarse a un sindicato tampoco. Ahora, la particularidad de este modelo de asociaciones profesionales o del modelo sindical argentino, ¿qué es lo que dice? Sindicatos puede haber muchos. Ahora, el que negocia condiciones salariales con el trabajador es aquel sindicato mayoritario en su número de afiliados. Entonces, ¿qué permite? Que un poder de negociación con fuerza, que haya mucha fuerza. Entonces, crear un sindicato, el Ministerio de Trabajo te da una inscripción gremial. La personería gremial es la capacidad que tiene ese sindicato para negociar condiciones de trabajo. ¿Qué sindicato lo hace por rama de actividad? El que tiene la mayoría de los afiliados. Entonces, ¿qué es lo que dicen los liberales? No, hay que discutir por empresa. Cada empresa tiene que discutir cuánto gana con su empleador. Así funciona parte del modelo gremial brasileño. Entonces, ¿qué pasaría en ese caso? Y los salarios irían al tacho. El movimiento argentino tiene fuerza, ¿por qué? Porque tiene este modelo. Nadie te obliga a afiliarte, insisto. Ahora, ¿podés o no crear un sindicato? La inscripción gremial te la pueden dar, o la personería, la capacidad de negociar las condiciones salariales, lo hace el sindicato mayoritario por rama de actividad. Y el otro es el de las convenciones colectivas. Las convenciones son acuerdos sobre condiciones de trabajo. Los docentes universitarios tenemos uno que se aprobó durante el gobierno de Cristina Kirchner. Entonces, por un lado, reconocimiento legal del trabajo, el empleo registrado, masivo. El segundo elemento, asistencia social. ¿Qué le hace el Estado, pero también los sindicatos? Los sindicatos, entre el 46 y el 53, crean 10 policlínicos y 300 consultorios. Atendían 1.700.000 personas por año. Crean hoteles que todavía están.
escuela de formación técnica. Eso lo hace el pueblo libre, no el Estado, con la plata de los trabajadores y sus aportes. Y después el peronismo crea la Fundación Eva Perón en el 48, que se financió inicialmente con el primer sueldo de Perón. Eva lo va a dar y dice, hay que hacer las fundaciones, y está la anécdota, y Perón le dice, ¿cómo hacemos? Empezamos con tu sueldo. Ahora también extraño de ver. Y el gesto de este hombre, ¿no? Que cuando vuelve en el 73, a él le habían confiscado los bienes, le habían cortado la carrera militar. Entonces litiga y gana. Y el Estado argentino le devuelve la plata que le debían. Y Perón la dona en el 73. Dona su sueldo en el primer gobierno y dona todo lo que eran sus ahorros que le había quitado el gobierno, que le había confiscado del 55 al 73, también los dona a la causa nacional. Y ahí en conducción política, Perón dice, el conductor tiene que conducir con el ejemplo. Faltan ejemplos hoy, André, ¿no? Entonces, ¿qué hace la Fundación Eva Perón? Actividades deportivas, torneos, repartió 1 millón de juguetes por año, hizo 15.000 hogares sobre 400.000 casas que hizo la Revolución Justicialista, hizo 1.000 escuelas sobre más de 5.000 que construyó la Revolución Justicialista, hizo los hoteles de Chapalmaral y Embalse, que no lo vi en ninguna ley de privatización todavía, pero no me extrañaría que lo hagan. Entonces lo de la justicia social, empleo registrado, asistencia social y un sinfín de reformas institucionales. Les decía, creación del Ministerio de Trabajo, creación del Ministerio de Salud. Se crean 12 institutos especializados, 13 hospitales. Yo les estaba hablando recién de los hospitales que crea el movimiento obrero, no los que hace el Estado. Que muchos de esos están todavía en pie. Crean el Ministerio de Educación. Las camas en los hospitales, en la década del 40 había 63.000 camas, en el 54 180.000 camas en los hospitales. En 10 años, con ahorro nacional. Sin matar a nadie, una revolución en paz. Bajó a la mitad la mortalidad infantil y erradicó enfermedades como el sífilis, el paludismo o el mal de Chagas. Muchas de esas vuelven. El sífilis vuelve, es una cosa, la Argentina está en una franca decadencia. En educación, ley de educación nacional, ley universitaria en el 47, ley de organización de la enseñanza privada en el 47, comisión de aprendizaje y orientación profesional, porque es importante, escuelas técnicas. Y estatuto del docente, algo muy propio de esa etapa. Entonces el programa educativo de justicialismo tuvo una refundación institucional y una orientación, que esto es interesante decirlo. ¿Cuál fue la orientación de la educación del peronismo? Primero, en el plano cultural, religiosa. La educación religiosa se establece por decreto ley en la Revolución del 43, Perón lo hace ley en el 47. ¿Qué es la diferencia de decreto ley y ley? Un decreto de ley tiene fuerza de ley, pero es un decreto porque es un instrumento del Poder Ejecutivo cuando no tenés parlamento. En el 43 había una revolución, no había diputados y senadores. Entonces Perón agarra un decreto de ley, la ley orgánica municipal hoy es un decreto de ley, la ley orgánica que regula los municipios en la provincia de Buenos Aires es un decreto de ley del gobierno post-55. Y Perón le da más fuerza a la educación religiosa en todas las escuelas de nuestro país. La educación culturalmente era religiosa y nacionalista. Y esto hago un paréntesis, posiblemente al progresismo le moleste, pero bueno, son datos, que se enojen con Perón, no conmigo. Estoy hablando de historia. Ahora hay dentro del mismo justicialismo una corriente bastante antirreligiosa. Bueno, Perón en el 47 establece la educación religiosa en las escuelas. No me juzguen a mí, algunos se van a enojar si es antirreligioso. Enójense con Perón si quieren. En lo económico, técnica y en lo social, gratuita. Año 1949 se establece la gratuidad de la universidad. Año 1952, la gratuidad de todo el sistema secundario y terciario. Se pagaba la escuela secundaria hasta la llegada del justicialismo. En la universidad, en el 45 había 47.400 estudiantes. En el 55, más de 138.000. La universidad hoy es no arancelada, más que gratuita porque la pagamos con los impuestos. Pero en tan solo una década triplicó prácticamente la matrícula. Escuelas técnicas, en el 45 había 23.800 estudiantes, en el 55 más de 76.000. Construyeron, como les decía hoy, más de 5.000 escuelas, desarrollaron la Universidad Obrera Nacional, hoy eso, la Universidad Tecnológica Nacional, después del 55 le cambiaron el nombre a la universidad. Hicieron el Instituto Tecnológico del Sur, hoy es Universidad Nacional del Sur, hoy existe.
Instituto Antártico, Comisión Nacional de Energía Atómica y el CONICIT, que es el antecedente del CONICET, que es la principal agencia hoy actual de financiamiento de la ciencia argentina. Y lo último, y para cerrar, tiene que ver con la soberanía política. Hablé un montón, ya voy terminando. Hablé de independencia económica, de la justicia social, la soberanía política. Perón quería construir la comunidad organizada. Eso lo explica en el Congreso de Filosofía de Mendoza. Es un texto medio complejo porque su interlocutor era el mundo universitario. Pero lo explica con mucho más claridad que lo van a ver acá en el modelo argentino. El modelo argentino para el proyecto nacional es un texto del tercer justicialismo póstumo de Perón. Perón lo formula con Vicente Damasco y otros colaboradores y después se muere y no lo llega a publicar. Pero sí lo presenta algunos lineamientos en la apertura de sesiones de la legislatura y se lo da a su gabinete y lo discute con el gabinete. El modelo argentino para el proyecto nacional es la doctrina de gobierno, como era la comunidad organizada, es el equivalente. Son dos libros que tienen una función similar, son doctrinarios. Entonces, internamente, yo le decía, el peronismo es una rama política, una rama sindical, le da muchísimo poder. Había trabajadores sindicalizados en las gobernaciones, en las agregadurías, en las embajadas, en la Cancillería, el Ministerio del Interior. Con la rama femenina le da mucha participación a la mujer en la política. Y ahora, también esto voy a hacer una aclaración, ¿el peronismo inventó la participación electoral de la mujer en Argentina? No. Por ejemplo, en la provincia de San Juan, la primera, Cantoni, modifica la Constitución en 1927. Después Cantoni fue embajador con Perón en la Unión Soviética. Pero era una provincia. Perón, con la reforma del 47, atraviesa todas las provincias, porque es una ley de aplicación nacional y federal. Y en lo externo organiza políticamente su movimiento y en lo externo desarrolla lo que es la tercera posición, que es una política interesante para discutir, que es uno de los rasgos también del peronismo. ¿Qué era la tercera posición? Había comunistas que tenían campo de concentración, que habían puesto un muro en Alemania, que habían dividido sociedades, pueblos. Un sistema comunista que había sido muy exitoso en el plano económico y científico, nadie lo niega, pero que no tenía nada que ver al ser argentino, nacional. El Perón hablaba de un pueblo libre, nadie te obligaba a afiliarte al partido y menos aún a afiliarte a un sindicato. El comunismo era otra cosa. Y después estaba el capitalismo liberal. Entonces, Perón, ¿qué es lo que dice? Nosotros no queremos ser ni una cosa ni la otra. El ser argentino dice que no es ni una cosa ni la otra. Entonces, ¿qué vamos a ofrecer? La tercera posición. Que la tercera posición, que era la proyección del modelo argentino a las relaciones internacionales. Y la tercera posición se iba a inscribir en el tercer mundo, que es una idea que surge muy fuerte a la caída de Perón, y hoy se llama países no alineados. Existe hoy una mesa de esos países. Países no alineados ¿con quiénes? Prácticamente con los comunistas y los capitalistas, esa era la idea. ¿Y cuál era la diferencia entre tercera posición y tercer mundo? El tercer mundo podía haber países que no estén con la Unión Soviética y que no estén con los norteamericanos. Ahora, había algunos que eran monárquicos, había otros que eran islámicos. Entonces, Perón, ¿qué es lo que planteaba? La construcción de un mundo respetando el derecho a la autodeterminación de las naciones y haciendo una política exterior pluriideológica o aideológica. Perón planteaba la existencia de un mundo, insisto, con distintas tradiciones étnico-religiosas. Cosa muy distinta a lo que está pasando ahora. Uno lo escucha al presidente y todos sus rasgos son la idea, todos los gestos, cómo se mueve, a quién visita, sus declaraciones. Quiere hacer una política exterior ideológica, él dice del mundo libre. Yo qué sé, hoy no mira hoy China. Hay que diferenciar cultura de ideología. El Partido Comunista Chino es un sistema de organización ideológica del poder de la década del 50 ahora. Ahora, la tradición civilizatoria china tiene 2000 años. Hoy son los chinos una civilización circunstancialmente gobernada por el comunismo, que es la forma ideológica que esa civilización le dio al ejercicio del poder. Ahora, ¿qué son los chinos? 2000 años de civilización. Entonces, Perón, ¿qué es lo que planteaba? La posibilidad de que cada pueblo construya su propio destino. E ir a un tercer mundo donde iba a haber unos monárquicos, cosas de ellos. ¿Nosotros somos monárquicos? No.
Iba a haber algunos países donde religión y Estado y países islámicos, ¿nosotros somos islámicos? No. Ahora, ¿tenemos algo contra ellos? No, no nos corresponde. Entonces esto es interesante. El presidente actual dice que no va a ir a Brasil porque Lula es un comunista. El presidente anterior dice que no iba a ir a Brasil porque el presidente era un fascista. Ahora, si el pueblo brasileño vota a Bolsonaro, o el pueblo brasileño vota a Lula, es un problema del pueblo brasileño. No es un problema nuestro. Y es una falta de respeto. Y si Argentina y Brasil no se juntan, es medio inviable América Latina. Kirchner, a diferencia de ellos, hizo y promovió la UNASUR. Y cuando Kirchner hizo la UNASUR fue a Chile, había un presidente liberal. Y bueno, si los chilenos eran liberales, rollo de los chilenos. Ahora, ¿había motivo para que liberales, socialistas, todos tengan motivos en común para la unificación? Sí. Entonces, Kirchner es la prueba fáctica que se puede construir un proceso de regionalización sin juzgar a los actores por sus definiciones ideológicas. Y Kirchner iba a Colombia, que había un presidente liberal, no estaba Petro ahora. Iba a Chile, había un presidente liberal, e hizo la UNASUR. ¿Y qué la rompió? Y posiblemente los problemas ideológicos. Entonces, la tercera posición era la proyección argentina, un país nacionalista que no tenía vocación agresiva ni expansiva, pero no tenía hipótesis de guerra. Lo tuvieron los militares con Brasil, con Chile, movían tropas. Entonces, Perón, ¿qué es lo que dice? Hay que desarrollar el ser nacional en un modelo argentino para el proyecto nacional. Y hay que darle a esa proyección nacional una dimensión regional. Perón inicia un sistema de relaciones comerciales con algunos países de América Latina y como fracasa con algunos, fracasa la articulación con Brasil, dice, bueno, serán los pueblos los que articulen y no solamente los gobiernos, y promueve el Atlas, que era una mesa regional de sindicatos, y crea agregadurías en las embajadas, pone obreros en las embajadas para construir esto. Entonces Perón pensaba como una comunidad nacional, un modelo argentino, una proyección hacia el mundo desde la tercera posición y del continentalismo. Y Perón lo que planteaba que el mundo iba a tender a unificarse, que es lo que efectivamente pasó. Hoy posiblemente Internet, las comunicaciones lo hicieron todavía más explícito. Hoy en tiempo real puede ver lo que pasa o lo que las corporaciones de inteligencia cultural del mundo dicen que pasa. Pero el mundo cada vez se achicó, las distancias se achicaron. No así los odios, los resentimientos, las guerras entre las naciones. O sea, el corazón del hombre sigue siendo igual de hostil que en esta época, pero tecnológicamente el mundo se ha achicado mucho. Entonces Perón decía, es inevitable ir hacia la universalización de las relaciones internacionales. Pero la única forma de no fracasar es de la mano de América Latina. Entonces la política exterior de la tercera posición era continentalismo, respeto a la autodeterminación de las naciones y la construcción, insisto, un mundo de paz sobre el principio del respeto al ser nacional. Después el peronismo hace otras cosas importantes en términos de soberanía política, con la creación de provincias que eran territorios nacionales, La Pampa, Chaco, Formosa, Neuquén. Después hace otras cosas importantes, la soberanía cultural, la creación de la agencia TELAM, que este tipo acaba de cerrar, la creación de Canal 7 o la TV Pública, que este tipo también quiere cerrar. Perón en el 53 hizo una ley de comunicaciones, que prácticamente la derogó el gobierno anterior de Macri con las reformas parciales que le hizo. Pero la idea de la soberanía política era integral, insisto. Era un concepto de organización interna y de proyección hacia las relaciones internacionales. Y finalmente Perón quiso institucionalizar esto en la Constitución, pero más allá del Estado, Perón planteaba que era posible vencer al tiempo, la finitud del hombre, si además se institucionalizaba la revolución en el Estado, había una organización consecuente capaz de defenderla, y si esa revolución se construía como conciencia nacional y histórica del pueblo argentino. Bueno, muchas gracias. Bueno, compañeros, ¿alguna duda, pregunta, comentario? Sí. Buenas noches, compañeros. Compañero, excelente elección.
Solorzano Brian, de Agrupación Logrado de los Pueblos. Sobre lo que estaba diciendo de la unificación de relaciones internacionales, interpersonales en general, ¿usted cree que hoy, no cree que hoy, en vez de haber una unificación de las relaciones interpersonales, hay más bien una especie de atomización, un efecto exactamente opuesto, donde la gente, donde el contexto propio de un gobierno, más bien de un conjunto de gobiernos individualistas que hace que la sociedad tienda a desintegrarse y a atomizarse, a desconocer la sociedad en favor únicamente del individuo y no al individuo con función social. ¿No cree que se está dando un efecto más bien contrario a lo que estaba planteando Perón en ese entonces? Bueno, sí, seguro. Uno mira la sociedad argentina, hay una primera diferencia sustancial de la época de Perón y esta, que es el trabajo como factor de integración social. Ese es el primer elemento que está destruyendo la sociedad argentina y la comunidad. El trabajo es el gran integrador social. La política de ayuda social que hacía la Fundación Eva Perón era complementaria. Ahora, el gran articulador es el laburo, porque el laburo no solo genera ingresos, aunque hoy se puede laburar y ser pobre, sino que el laburo construye comunidad. Lo que aportan un camarógrafo, o el escritor, o el remisero, o el militar, o el párroco. El trabajo construye comunidad. Entonces nosotros tenemos un proceso de destrucción de la comunidad vía la desaparición del trabajo o el debilitamiento del trabajo como factor de integración social. Tenemos generaciones enteras que no conocen un trabajo en blanco. Eso rompe todo, rompe todo. Los problemas de laburo en el seno de la familia rompen todo. Primero la somete a una situación de inestabilidad social y emocional. Tener para comer un día, otro día para vestir a los pibes, otro día no tenerlo, darle atención sanitaria, no. Entonces tenemos ese primer problema. Ese primer problema está vinculado a otro segundo problema, que es la perpetuación en el tiempo de la pobreza. Perón se muere con 800.000 pobres, hoy hay 20 millones. Argentina es una fábrica de pobres. Que esto lo decía con mucha crudeza Milei. Hay que reconocerle al tipo, yo le reconozco a Milei, es un hombre con mucho coraje, cosa que no abunda en la mezquindad de la política argentina, y es un tipo con convicciones, fuertes convicciones, cosa que no abunda en el pragmatismo de la política argentina. Y el diagnóstico cuando decía vamos a convertir a Argentina en una gran villa miseria, y bueno, somos un país que tiene 50% de pobreza, y eso en el tiempo pasa, hace mutar la pobreza a la marginalidad. Y acá vea lo que decís vos, la marginalidad destruye la comunidad. Yo me crié en La Plata, en la educación pública, en Citibel, y por ello veía los padres de mis amigos, eran gente laburante. Alguno el que no era soldador, o que no era hijo de policía, que no era hijo de albañil. Entonces yo conocí los ámbitos de la pobreza. Yo venía de una familia de clase media pauperizada durante los 90. Pero no había lo que hay ahora, que es la marginalidad. Y uno de los factores de la marginalidad es la brutalidad, la violencia. Yo me crié en contexto de pobreza y se podía caminar en la calle, y los pibes se criaban en la calle, y había un vínculo de construcción entre los vecinos. Y hoy estamos, insisto, en una sociedad atravesada por la marginalidad y principalmente los grandes centros urbanos. Entonces, un país que no integra por el trabajo, un país que la comunidad está rota por la prolongación de 4 décadas de marginalidad, de pobreza. Hoy tenemos marginales, tenemos generaciones enteras de pibes fuera de la sociedad. Y las generaciones de pibes fuera de la sociedad lo canalizan distinto. La clase media tiene su perspectiva en Estados Unidos y Europa. A veces a mí me duele ver cantidad de hijos del compañero mío de laburo que se van del país. Y por ahí los pibes que no pueden hacerlo, se fueron con Milei. Milei yo creo que fue una válvula de escape. Yo creo que con Milei el pueblo hizo tornar el escarmiento. Nos mandó un mensaje a la dirigencia. Yo gestiono una universidad, no, pero veo, yo qué sé. Y esos pibes que se van de la sociedad, que no tienen una unidad de destino compartida, pierde el principio de solidaridad social. Entonces cuando un pibe de 12, 13 años es capaz de matar a alguien con un cuchillo tramontina a otro para sacarle algo, ese pibe está fuera de la unidad de destino.
Porque ese camino, el del menudeo de la droga, el del robo, tiene dos desenlaces, la cárcel o la muerte. Y todo el mundo lo sabe. Ahora, lo que vivimos en este brutal conurbano, porque es brutal lo que vivimos. Uno ve qué lindas casitas y arriba alambrado, con electricidad, parecen campos de concentración, alambrado así. Es un horror lo que está pasando en el conurbano, es un horror. Entonces hay una generación de pibes, hijos de la marginalidad, que se fueron. Hay una generación de pibes que se fueron de acá y son los que están viendo irse del país. Y se están yendo un montón, no de ahora, hace mucho. Hay un clima emocional parecido al de 2001. Y después una generación pauperizada de pibes que, insisto, que se van y se van en eso. Son capaces de elegir el camino por 2 o 3 años de placeres de consumo. Son capaces de, insisto, iniciar un camino que conduce en la cárcel o en la muerte. Y a eso se le sume otro factor, que es la destrucción de la escuela pública. Hemos roto la gallina en la huevo de oro. Y en esto Milei dice que es liberal, y los liberales hacían obra pública, a diferencia de lo que está haciendo este tipo. Sin obra pública este país no va a salir de la crisis económica. No va a salir. Los obreros del 17 de octubre de Perón eran hijos de la obra pública de Agustín Justo. ¿Qué hizo Agustín Justo? ¿Qué no hizo? Del Puente La Noria, la General Paz, el Camino a Buenos Aires-Dolores. Buena parte de la infraestructura moderna, todas las rutas nacionales las hizo justo en la década del 30. Esa reactivación de obra pública fue la que le permite la reactivación industrial y la movilización del 17 de octubre, que eran obreros. No eran el 17 de octubre los caídos del sistema, no eran los piquetes de la década del 90. Eran obreros. Hijo de una reactivación, hijo de la obra pública. Y Milei no hace obra pública como sí hicieron los liberales en la década del 30, o como hizo la gestión de Roca, ni tampoco tiene muy claro lo de la educación pública. Y la educación pública la rompimos. Rompimos la educación pública. Esto no le va a gustar a más de uno. Yo soy educador, vengo de la universidad, digo yo qué sé. No le va a gustar a más de uno lo que voy a decir. Pero rompimos la educación pública. Hace 25 años que las clases medias se van de la educación pública. Hace 25 años que la estadística oficial dice que cada vez hay menos personas en la clase media, por lo menos en los grandes centros urbanos. Hace 25 o 30 años que las clases bajas se van. ¿A dónde? A las escuelas confesionales, porque están subsidiadas por el Estado. Hoy la Iglesia Católica cumple un rol educativo increíble, porque le da una educación de calidad que la educación pública no les da. Yo le puedo decir a ustedes, no, al piribiribi. Yo escucho a ver los funcionarios de educación de la provincia, no de este gobierno, del anterior y del anterior, y realmente me da gracia, digo, porque no sé a quién le hablan. Los datos dicen otra cosa. Y después, por ejemplo, pasan cosas. Yo a la universidad meto 10 estudiantes, 7 de la pública, 3 de la privada. Cuando voy al egreso es exactamente al revés. Egresan 7 de la privada y 3 de la pública. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si la sociedad no integra el laburo, si la sociedad está rota, generaciones de pibes que no se sienten parte de la unidad de destino, por ahí los únicos que lo acerca a la celeste y blanca es la selección que va a jugar el domingo. Pibes que están afuera, emocional y vivencialmente están afuera. Lo único que podía contener ese debacle es la educación pública. Pero no funciona la educación pública, por un montón de motivos, miles de motivos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y no se arregla esto, no lo arregla nadie esto. Entonces, yo creo que hay que volver a las convicciones del justicialismo, discutir las cosas de verdad, mirar los problemas de verdad, dejarnos del piribiribi y decir, integra el laburo, integra la educación. Si no, vamos a quedarnos el piribiribi. Y a esto le pones otro factor que en la época del peronismo no existía, que es un factor brutal del crimen organizado. Es brutal lo que está pasando. Es brutal. Matan 500 tipos a la plena luz del día en la provincia de Santa Fe, que está a 3 horas de auto. Y el conurbano es un reguero de sangre por el narcotráfico. Entonces, claro que la comunidad está rota. Y la clase media, ¿qué hace? Si puede, se va a un country privado, si puede, pone una garita. Y el problema es que la dirigencia se fue. Entonces me parece que hay que volver al peronismo. El peronismo de verdad integra el trabajo, hay que reconstruir la comunidad. Y para reconstruir la comunidad hay que ir a fondo contra la seguridad. Ahora parece que la seguridad es un problema de la derecha, del progresismo, dice que no es un problema de la derecha. ¿Dónde carajo viven? La seguridad es lo más popular que hay. Entonces, si nosotros no vamos a reconstruir la comunidad, no permitimos que nuestros pibes se críen en la calle con sus vecinos, y después le vamos a echar la culpa al liberalismo como una doctrina ya lejana, entonces una tendencia universal maligna. No, somos nosotros que no generamos las condiciones de posibilidad para que pase. Si mi pibe no puede estar en la vereda porque tiene miedo que le peguen un tiro,
Si los padres no pueden llevar a los pibes a la escuela caminando a la parada a las 6 de la mañana, pero tienen miedo que le peguen un tiro, no es la ideología perversa que está allá lejos, es que nosotros estamos fracasando. Entonces hay que reconstruir el país en base al trabajo, hay que reconstruir la educación pública, hay que reconstruir la comunidad. Y para eso tenemos que reconstruir una idea que es la transversal, que nos une, que es la soberanía. Sin vocación de soberanía, todo lo que estoy diciendo es imposible. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Le pasás allá al compañero? Sí, buenas noches. Luciano Moltén, de la agrupación Evita de Longchamps. Una consulta te quiero hacer. Con respecto a la comunidad organizada como concepto, no es tan fácil de llevar a cabo. ¿Cómo lo llevó a cabo Perón? ¿Y qué significa la comunidad organizada hoy, si es que existe? La comunidad organizada para Perón era un sistema de construcción de las decisiones políticas atendiendo a las organizaciones existentes. La comunidad organizada era, insisto, un sistema de construcción del ejercicio del poder atendiendo, escuchando a las organizaciones constituidas en su momento. La comunidad organizada era una federación de organizaciones libres del pueblo. Libre del pueblo. Entonces, ¿cómo hizo Perón la política deportiva en el tercer gobierno? ¿Estatizó todo? No. Hizo una ley de regulación del deporte en base sobre los clubes de barrio. ¿Cómo hacía la política social? Y con los dirigentes gremiales dentro del gobierno. Entonces, una de las cuestiones que hay que hacer ahora, insisto, me parece a mí, devolverle a la política la capacidad de meter dentro las organizaciones libres, que hay un montón, porque la sociedad tiene anticuerpos. Tiene un montón de anticuerpos la sociedad. La sociedad argentina, con sus problemas, tiene un sinfín de ámbitos colectivos. Algunos se organizan por la cultura, por la música, el deporte, que el deporte es uno de los grandes organizadores, más que nada en los sectores populares. Entonces me parece que hay que volverle a darle al peronismo esa concepción movimentista. Es más, yo me animo a decir que los intendentes que ganan en las elecciones lo tienen. Incluso en contextos adversos. Ayer estuve en Loma de Zamora, el tsunami a veces no se lleva puesto a algunas organizaciones municipales. ¿Por qué? Porque tienen ese oído. Hacen política con los cultos, hacen política con los clubes de barrio, hacen política con las sociedades de fomento. Entonces que me parece que hay que darle a la política, al partido, una entidad mucho más real, mayor participación de todas esas organizaciones paraestatales que intervienen. Y me parece que ese es el primer paso. Hay un sector que supone que la política se resuelve en el terreno de las urnas, en el terreno de los medios, quiero decir, de las redes sociales, y que han abandonado esto. Los únicos que no lo han abandonado son algunos intendentes, creo yo, por eso siguen en pie. Yo, algunos municipios que uno lo mira y dice, bueno, ¿por qué siguen en pie? Porque hay una comunidad organizada, o sea, son sistemas de toma de decisiones que se mueve el aparato electoral, pero que más allá de las elecciones funcionan. Entonces hay que darle a la política realidad social. Y persuadirse de una idea que es la construcción de la política como comunidad organizada. Y hay sectores que no creen esto que estoy diciendo. Hasta dicen que podrían pensar que hasta lo mío es ingenuo. Pagarle a un periodista, pagarle a La Nación TV, poner plata en las redes. Y construís prestigio, que es distinto a tener legitimidad, digo yo qué sé. Porque te hace una operación de prensa negativa y perdiste todo lo que ganaste en la operación positiva. Entonces, insisto, construir la comunidad. Yo creo que la política tiene que volver a tener el justicialismo, lo que se llame, tiene que volver a tener esa pata en las organizaciones libres del pueblo. Si no, bueno, va a ser muy, muy difícil. Después hay que construir un proyecto de municipio, un proyecto de provincia y un proyecto de país. Y me parece que eso va a generar las condiciones de crear un mito movilizador. Sin mito movilizador, si la gente no nos cree, si la gente no cree que nosotros tenemos algo mejor que ofrecer, no nos va a votar. Entonces me parece que hay que discutir un proyecto. Pero lo plantea en el modelo argentino para el proyecto nacional. Para tener un proyecto nacional tenés que discutir un modelo. Y bueno, reconstruyamos, discutamos ese modelo, el modelo de provincia que queremos, de municipio, de país, y bueno, y convoquemos a la comunidad, al pueblo libre, y seguro va a acompañar. Gracias.